Pasa a vosotros, hermanos y amigos, transmite el pastor Gamaliel desde Mexicali, Baja California, México. Un poquito tarde, andaba muy ocupado ahí con un proyecto de una impresora 3D. Y bueno, ahorita me desocupé. Estoy muy contento porque ya tengo un adepto que se va a unir a mi secta de ojos abiertos. Escuché por ahí en un comentario. Yo quiero ser parte de su secta de los ojos abiertos, ya que demuestra usted por las escrituras que se debe orar con ojos abiertos. Vamos a condenar a todos los de la luz del mundo por orar con ojos cerrados y a todo el mundo también, ya que ellos nos condenan por orar parados. Y la secta se va a llamar la secta de los ojos abiertos, la sal de la tierra. Porque enseguidita de vosotros sois la luz del mundo, también dijo el Señor, vosotros sois la sal de la tierra, así que ya está hecha la secta. ¿Cuántos quieren unirse a mi secta? Mándenme su solicitud. Bueno, la historia de Berea está más deformada que la señora Lin May. Brian Velázquez se quiere unir a la secta de los ojos abiertos. Déjame apuntar tu dirección y todo. Esta señora, la vedette de origen chino Lin May, no tengo nada contra ella, pero ella misma varias ocasiones habló de que el público la engañó haciéndole adulaciones y ella pues se fue practicando cirugías hasta que quedó ella deformada. Observen, ella era bonita al principio, pero mire, bueno, así exactamente está el libro de Berea. Te han mentido. Y ahora nuestro título, el título del video que nos ocupa es fíjate que cuando yo leo, a ratitos no tengo todo el tiempo del mundo para estar leyendo las mentiras de la luz del mundo, pero me apasiona el tema y quiero ayudar a mis hermanos y a muchos que están todavía dentro de esta secta perniciosa, y aunque aman al Señor, pero han sido engañados. Y cada vez que leo las historias, ahorita tengo en mi poder 4, pero hay como 7 u 8, porque el maquillista que fue contratado, René Rentería, en el 97, lo contrataron varias veces y cambió varias veces en sus diferentes ediciones. La pregunta que nos ocupa es muy importante. Tú pregúntale a cualquier miembro de la luz del mundo y dile, ¿cuál fue la primera visión que tuvo Eusebio Joaquín? La pregunta es muy importante porque evidentemente ellos han exaltado y marcado la fecha del 6 de abril de 1926, cuando por primera vez en los albores de la humanidad, después de tantos siglos de que Dios había callado, se volvió a oír la voz de Dios en la tierra a un hombre que sería el apóstol de la restauración. Según la historia oficial de Berea, ese bendito día del 6 de abril de 1926, la voz se oyó en Monterrey. ¿Cómo? El 6 de abril la voz de Dios se oyó, algo así, del año de 1920. Ya hasta me la aprendí. Hablándole a un varón de Dios, levántate, a ti te digo, tu nombre será Aarón. Según ellos ahí Dios le habla a Aarón, y Dios habla a la humanidad por primera vez en siglos. Pero chanfle, cáspita, zambomba, te han mentido. Ellos mismos te han mentido. Mira, un detalle que muchos no han notado. Leo en el documento Zuli, el documento más antiguo. Me gustaría recorrer estos libros poco a poco haciendo los comentarios, pero se van a alargar mucho. Solamente quiero comentar entonces las discrepancias, ¿no? Después lo vamos a poner por escrito. Pero quiero que notes el orden de acontecimientos que el documento Zuli, o las hojas de Zuli, marcan
Y número dos, que Chávez y Herrera retoman en el libro de la luz del mundo que sacaron de estas hojitas en 1927. Perdón, en 1979, cuando repartimos las hojitas. Pero que René Rentería, y evidentemente el producto más falso que hay, es la versión de Berea. Según esto, el 6 de abril, según la versión oficial, la versión Lin May, está. Según esto, el 6 de abril de 1926, por primera vez, Dios le da una visión a Eusebio. Y ahí empieza su llamamiento. Pero el documento Zuli te dice que antes, y eso yo sé que mucha gente de la luz del mundo no lo sabe, que antes había tenido ya una visión. Mira, fíjate bien. Aquí dice en el documento Zuli, llegan ellos a Monterrey, se instalan con Saulo y Silas. Ahorita te voy a hablar en otro punto de los milagros que han tratado de negar, porque en el documento Zuli estos profetas chamagosos son milagrosísimos. Hacían grandes señales. Eusebio los apreciaba, les tenía miedo, le tenía más miedo, mucho respeto al bígamo, al que tenía dos mujeres. Y la esposa de Eusebio era una sirvienta de ellos, igual que él. Pero aquí está, vamos primero a esta cuestión de la visión. Fíjate bien. Después del asunto este de que Saulo lo humillaba y le decía mamacita a la hermana Elisa, cosa que Chávez Herrera se cuidaron de quitar, que son detalles que ya hemos comentado. Dice que le trata de quemar la Biblia, todo eso ya lo conocemos. Y dice que en una ocasión también llegan una persona rica muy enferma, y que Silas invita a Saulo a orar por esta persona. Dios sana a esta persona. Y cuando le dice cuánto es por la oración, cuánto dinero, cuál es el precio, no, dijo, es gratuito. Ok. Pero entonces llega y avienta un fardo de ropa y bueno, entonces entra el relato de la primera visión. Te voy a leer en la página 14 del documento Zuli. Esas obras que Dios manifestaba a la gente hacía que se reunieran enfermos y acudieran a solicitar la oración de los hermanos. Fue en una de esas ocasiones en que estaban reunidas muchas gentes y además hermanos que llevaron un endemoniado. Este fue llevado atado con cadenas y puesto en el ministerio, y como Saulo y Silas se sentían seguros y confiados, dijeron a quienes le llevaban, suéltenlo, y presuntuosamente se pararon frente al endemoniado, empezando a reprender a los espíritus que le agobiaban. Pero algo sucedía, aquel espíritu o legión de espíritus no les obedecía. Y acercándose ellos más aún al endemoniado, éste se arrojó sobre ellos y empezó a golpearlos, causando con esto un tremendo pánico en la iglesia presente. Fue cuando por primera vez Saulo le pidió ayuda a él. Fíjate, es la primera vez que él va a orar por una persona. Dice, le pidió ayuda a él y a su esposa, diciéndole a él, ven pronto a orar por este espíritu malo que nos destruye. Subiendo él y su esposa al ministerio para orar, aquel endemoniado se empezó a calmar. Y en el nombre de Jesucristo le sacaron de la iglesia y le llevaron a la huerta, ordenándole que allí permaneciera.
obedeciéndoles sin duda al reconocer la presencia de Dios en ellos, o sea, en Eusebio y su esposa, ¿no? Al llegar de nuevo a la iglesia, Saulo ya estaba predicando, y al verle entrar y tomar asiento, alcanzó únicamente a escuchar estas pocas palabras: no creas que por tu santidad hiciste esto. Y no escuchó más, aunque la iglesia al entrar estaba llorando de alegría, porque alzando sus ojos no vio el techo. Fíjate bien, aquí tiene la primera visión Eusebio, según el documento Sully, después de orar por el endemoniado. Dice, porque alzando sus ojos no vio el techo de aquella casita, sino la expansión celeste. Es decir, miró el cielo, ¿no? En la casita de oración, en la cual una gran visión le era manifestada. Según el documento Sully, Dios le dio la primera visión a Eusebio después de orar por un endemoniado. Cuando volvió de dejarlo allá, en la casita de oración, el techo se le removió y miró la bóveda celeste. No teniendo noción de lo que le rodeaba y de lo que además se le decía, hasta que sintiéndose tomado por las manos de los hermanos que le movían y trataban de consolarlo con estas palabras: no haga caso, hermano, pues el hermano Saulo está nervioso por el susto que le dio el endemoniado. Diciendo él, ¿cómo no voy a hacer caso si es la gracia de Dios la que he visto en una visión de ángeles? Pues mientras el hermano Saulo les ahería, Dios le mostraba una visión espiritual allá en los cielos. Fíjate bien, el orden que se está relatando aquí. Todo esto vino a ser motivo de un mayor odio y encono de parte de Saulo. Consumiendo quizás la envidia, descargaba furiosamente su lengua sobre él delante de toda la iglesia. Y aún más, aún cuando Saulo reconocía la gracia de Dios que estaba en él, pues él en sus sencillos les participaba de los sueños que Dios le daba en sus noches. Uno de estos fue de esta manera: se veía de nuevo en el cuartel, siendo día de pasar revista, estaba encuadrados por su respectiva estatura según el orden, y de improviso hizo este acto la presencia del general con un vestido de gala. Y ya empieza a relatar, ¿no?, que lo pasan, hasta que lo ponen al final. Ahora escuche bien, fíjese bien. Dice Saulo, ¿sabes qué es lo que pasa? Que Dios nos ha dejado para levantar a este. Ahora escuche bien, fue por ese tiempo, aquí te voy a poner esto en pantalla para que veas que no estoy cambiando yo el orden. Dios nos ha dejado para levantar a este. Fue por ese tiempo cuando, después de siglos de haberse dejado de oír la voz de Dios en la tierra, a la desaparición del último santo que en los albores de la cristiandad Dios usara como receptáculo de su voz divina, ahora en este presente siglo, y escucha aquí este otro dato interesante, ahora en este presente siglo, y quizás el último, y luego aquí no sé si fue Chávez o fue Herrera o fue el pastor que le dieron las hojitas, le subrayó el último y le puso no. ¿Por qué? Pues porque ya estaba Sammy para entonces. En el tiempo de Aarón se había dicho que era el último siglo, era el único apóstol, y luego Cristo venía. Ah, no, pero aquí le pusieron no. Quizás el último siglo de la humanidad, Dios por su gracia volvía a enviar su voz al hombre, poderosa y atronadora.
voz que en el pasado estremeció a la multitud al pie del monte y que, cumpliendo el Señor de todo lo creado su dicho, el cielo y la tierra, los reinos, imperios, los hombres mismos con todas sus posesiones, pasarían, pero su palabra no pasaría jamás. La misma palabra de eterna vigencia que se oyera en el recinto sagrado decir Samuel, Samuel. Ahora, en las primeras horas del bendito día martes 6 de abril de 1926, que encontrándose el hermano Eusebio Joaquín descansando en su humilde camastro, oyó una voz fuerte semejante al trueno que decía: aquí hay un varón cuyo nombre será Aarón. Bueno, ya captaste lo mentiroso que son esta gente. En el documento Zuli invitan a orar a Eusebio por un endemoniado. Al parecer, según el relato, tiene más autoridad espiritual Eusebio que los dos profetas chamagosos. Y cuando domina el endemoniado, que no dice que lo liberó, nomás lo dejó allá en el jardín, ya calmadito, y entra, los cielos se le abren, el techo de la casita de oración, y mira visiones de ángeles. Mira, todavía no es apóstol, todavía no se oye la voz de Dios, ya está viendo visiones de ángeles. Y en el mismo relato del documento Zuli hay una contradicción, porque luego dice, fue por ese tiempo, cuando después de siglos, óyeme, ya tiene visiones de Dios, antes del 6 de abril. Esto no concuerda. Se supone que él tiene contacto con Dios directamente como ningún otro hombre hasta el 6 de abril. Por lo mismo, el orden fue cambiado en la historia de Berea. En la historia de Berea te ponen primero el 6 de abril y luego te ponen el relato del endemoniado y de la visión en el templecito. Porque ahora sí concordaría que por primera vez en siglos, en los arbores de la humanidad, por primera vez se vuelve a oír el 6 de abril. Ya después el asunto del endemoniado y todo, pues sí, ya le había hablado Dios acá, tu nombre será Aarón. Trastocaron el relato, lo movieron, te lo voy a demostrar. Mira. Chávez Herrera sigue al documento Zuli en el orden cronológico. Te lo demuestro ahora en el documento Zuli, en el libro que ellos escribieron, que quizá no se dieron cuenta del anacronismo, de lo ilógico, como que Dios se le manifiesta por primera vez al hombre hasta el 6 de abril, pero ya había visto visiones de ángeles antes, no concordaba. No se dieron cuenta ellos, pero René Rentería, el gran maquillista, este sí cambió. Ok, página 23. Esas obras que Dios manifestaba a la gente, se reunían enfermos, suéltenle, el endemoniado empezó a golpearlos, bla, 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 bla. Fue por primera vez cuando le pidieron ayuda a Eusebio. Al entrar Eusebio de nuevo a la iglesia, Saulo ya estaba predicando, quien al verlo tomar asiento le habló para seguirlo, pero únicamente, estamos en la página 23 de Lin May, alcanzó a escuchar estas palabras: no creas que porque por tu santidad hiciste esto. No escuchó más, aunque la iglesia estaba llorando de alegría, porque alzando sus ojos al cielo, no vio el techo de aquella casita, sino la expansión celeste, en la cual una gran visión le era manifestada por Dios. No tuvo noción de lo que le rodeaba, ni de lo que Saulo le decía.
hasta que sintiéndose tomado por las manos de los hermanos que lo movían, tratando de consolarles, escuchó estas palabras: no haga caso de este hombre, etcétera. Respondió Eusebio: ¿cómo no voy a hacer caso si es la gracia de Dios la que he visto en una visión de ángeles? Pues mientras el hermano Saulo los hería, Dios le mostraba la bendición espiritual allá en los cielos. Esta gente miente. Mira, página 24, y luego sigue el capítulo llamamiento del hermano Aarón. Es el mismo orden de las hojas de Zuli. Empieza con el relato del sueño. Dios nos ha dejado para levantar a este, y fue por ese tiempo cuando, después de siglos de haberse dejado de oír la voz de Dios en la tierra, etcétera, etcétera, Dios usara como receptáculo de su voz divina, pero ahora en este presente siglo, escucha este dato: el último de la humanidad. Pero ahora en este presente siglo, el último de la humanidad. Es que ellos creían que Eusebio era el último apóstol, por eso se hablaba de que eran dos querubines, uno era Pablo y otro era él. Pero como se les murió, tuvieron que poner a Sami, y Sami batalló mucho para que lo reconocieran. Pero su literatura antigua hablaban de que era este presente siglo el último de la humanidad. Dios, por su gracia, volvió a enviar su voz al hombre. Esto no concuerda porque ya había tenido visión de Dios allá. Bueno, por supuesto que René Rentería, como todo zorro, quizá le dijo Sami: ¿sabes qué? Esto está mal, lo vas a trastocar el orden de los acontecimientos. Y aquí en René Rentería tenemos ya el orden cambiado. Por eso la pregunta de este video es: ¿cuál fue la primera visión que tuvo Eusebio? No, pues las estrellas, tu nombre será Aarón. Y si tú le dices a la gente de la luz del mundo: no, ya había tenido una visión cuando oró por el endemoniado. No, eso fue después, aquí está la historia de Berea. Sí, señor, pero la historia de Berea te la trastocaron, te la cambiaron. Adelantaron el suceso, como te lo estoy demostrando. Entonces, aquí tenemos el cambio de nombre en René Rentería. Fíjate la farsa de esta gente mentirosa. Esta es la página 64 del libro de René Rentería. El cambio de nombre, la madrugada del 6 de abril, para el hermano Eusebio una jornada. Aquí hay un varón cuyo nombre será Aarón. Página 65. Tu nombre será Aarón. Fíjate, René Rentería se aventó un rollote. Un nuevo día, ese nuevo nacer fue diferente para el hermano Eusebio, ahora transformado en el hermano Aarón, bla, 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 bla. Página 69, porque este René Rentería es bien verboso. Y hasta la página 73, el endemoniado. Un singular acontecimiento propició en el hermano Aarón mayor confianza en Dios. Una tarde, estando en la comunidad, los lugareños llevaron entre tres a un hombre endemoniado, bla, 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 bla. Los golpea, pero eso claro, ya te lo pusieron después del 6 de abril. Ya no escuchó más, se quedó inmóvil, en éxtasis el techo desapareció y una
emoción tierna y solemne se produjo cuando vio una enorme expansión en la que el sol estelarizaba el espectáculo con un brillo celestial. El efecto de esta visión tardó algunos minutos, etcétera. No importa, no pude oír nada porque vi la magnificencia de Dios, la contundencia de las manifestaciones a favor del hermano Aarón. Mira, estamos hablando de que están maquillando el relato, porque el relato, aún el relato de Sully tiene mentiras, el documento Sully tiene mentiras que no concuerdan, y de esto voy a hablar en el escrito porque ahorita estoy enfocado en comparar lo que ellos mismos han escrito y que se contradicen, se muerden la lengua. Pero claro que hay otros libros, la historia de la Yese y varios más libros, La serpiente y la paloma, donde dice que el cambio de nombre de estos dos chamagosos era común, era doctrina, no solo ellos. Aquellos libros dicen que el que bautiza a Eusebio no es Silas, sino Saulo, y el que le cambia de nombre es el mismo Saulo, y que era doctrina común cambiarse de nombre. En pocas palabras, Eusebio toma el 99% de doctrina y práctica religiosa de estos chamagosos, y luego se inventó una gran historia, ¿no? Historia que cuando vas descubriendo las discrepancias, te vas dando cuenta del rastro engañoso de la cúpula de la luz del mundo, y René Rentería fue el más florido para encubrir el engaño, pero también uno de los más torpes porque hizo tantas ediciones. Yo creo que estaba ganando dinero, ¿no? Es increíble. No tengo que decirte que la primera visión, según la versión oficial, que es igual que esta señora, muy deformada, también te dice que la primera visión fue el 6 de abril, cuando el relato original te dice que ya había orado por el endemoniado y que ya había tenido visiones de Dios. Entonces te han engañado. ¿Quién? Ellos mismos. Yo te estoy demostrando con su propia historia. Fíjate que en la versión oficial, porque no te habías dado cuenta, y muchos hermanos de la gente de la luz del mundo me dicen, hermano, oiga, ¿cómo mira cosas usted? Yo tengo años con estos libros y nunca me había dado cuenta. No, es que cuando tú estás, mira, y esto nos pasa a todos, cuando una persona ha ganado tu corazón, tú no le ves los defectos. Cuando una persona te ha convencido, eh, tú no le ves la verruga que tiene en la nariz, cuando todos le están viendo la verrugota fea, ¿no? Pero como a ti te cae bien, tú estás condicionado para justificarle todo. Es un gran fenómeno este. Este asunto de que este era el último siglo, por supuesto que también lo quitaron en la versión de Berea, que de forma coloquial le vamos a decir la versión Lin May, que quedó más deformada que esta pobre señora, y que al último ella se dio cuenta y la gente me adulaba y yo me la creía hasta que me di cuenta que había yo sido convertida en un monstruo, dijo ella misma. Entonces, aquí ya no vas a leer el orden trastocado de las visiones de este señor para hacerlo concordar, para darle coherencia a su relato. Y claro, por supuesto, que también quitaron el asunto de que era el último siglo. Ya después vendrán las abundantes contradicciones y cambios de que en la visión del 6 de abril se le cambió el nombre, según la historia antigua y René Rentería, y se hizo apóstol hasta 1943. Ah, no, en la versión maquillada, en la versión Lin May, es apóstol desde el 6 de abril. Todo es una sarta de mentiras, hermanos y amigos. Te dejo con un dato interesante, porque esta investigación apenas empieza. En el documento Sully
se echa de ver que ellos habían cambiado el nombre y era una práctica común, no te lo dicen ahí, eso lo descubres en otros documentos. Pero René Rentería dice que ellos se autonombraban profetas. Pero hay algo que me ha llamado mucho la atención y les dejo con este interrogante. Interrogante y una petición. Ayúdenme por favor, porque ustedes conocen el tema, ustedes fueron ahí crecieron. Yo solo soy un investigador con un ojo muy crítico. Porque a mí me saltan a la vista todas estas diferencias, ¿no? Quizá porque nunca he creído que un hombre sea mi salvador o que estos señores sean, para mí son hombres comunes y corrientes. Mira, el tesista Noé Alejandro, en la página 24 de su tesis, dice, este párrafo dice, estas mismas fuentes aseguran que Eusebio tuvo contacto con grupos de cristianos evangélicos y pentecostales y que al poco tiempo de su conversión tomó la decisión de cambiar de tipo de vida y dejó atrás el ejército, dice aquí, desertó. Por ese entonces, el líder de la Iglesia de la Fe en Cristo Jesús se hacía llamar Silas, quien era considerado por sus seguidores de la comunidad de Torreón como un apóstol vivo. Te lo pongo en pantalla. Esta es la tesis de Noé Alejandro, página 24. Desertó, dice. Por ese entonces el líder de la Iglesia de la Fe en Cristo Jesús se hacía llamar Silas, quien era considerado por sus seguidores de la comunidad de Torreón como un apóstol vivo. Y luego yo le pongo, apóstol vivo. Mira, ya en los tiempos de los chamagosos, un apóstol vivo es el mismo rollo que traen ahora. Dice, ojo. Y luego te da la nota número 49. Y dice la nota número 49. Ahí está. René Rentería Solís, vida y obra, 1999. Es decir, que René Rentería hizo por lo menos 4 ediciones y esta de 1999 es la que me falta a mí. Y si yo consigo la versión de René Rentería, este libro pues, pero de 1999, voy a saber si el tesista Noé Alejandro dice la verdad o se equivocó, porque la que yo tengo es la del 97. Ruego que si alguien me está escuchando y tiene la versión de 1999, cheque si René Rentería consignó que Silas era considerado apóstol vivo, porque entonces ya sería el 100% de la doctrina que tomó Eusebio de estos chamagosos, de estos imbañables, someter a un servilismo a sus seguidores, que les lavara la ropa, humillarlos, tenerlos asustados. Soy el hombre de Dios, no me toques, soy el apóstol vivo, tengo 2 mujeres, préstame a tu esposa para tener relaciones sexuales. Todo esto lo hacían los chamagosos. Te cambio el nombre, ya no te llamarás así, te llamarás Asá. Vivamos en un gueto, establezcamos reglas rígidas. Todo esto lo tomó de los chamagosos, pero sería increíble conseguir la edición de René Rentería 1999. Se las encargo mucho, préstenmela o la compro, apoyen esta investigación. Gracias por estar con nosotros en este video. Ya es tarde, pero tenemos 44 personas aquí. Déjenme saludar. Miren, siempre el tema es interesante. Buenas tardes, Abdón.
Dice Brian Velázquez que quiere ser miembro de mi secta de ojos abiertos. Eva Gómez, bendecida noche. Argos Jara también se une a la secta de los parados hincados. Yo me uno, dice Argos Jara. No, hombre, vamos a hacer una secta perniciosísima. Un 6 de abril fue la elección en mi país, la voz se oyó, tu nombre será Aarón. Bonito cuento. Dice Argos Jara, yo lo que me pregunto si las mujeres de Saulo y Silas estaban ciegas o no tenían el sentido del olfato. Ellos no conocen el jabón. Todos los simios, aquellos Saulo, ¿cómo aguantarían la peste, no? Gracias por el resumen del libro porque yo no lo compraría, prefiero leer a Memín Pingüín. Bueno, esto es para demostrar cómo han engañado a su propia gente, ¿no? Hermanos, todos a poner un like de apoyo, gracias. Chale, ni que los me ponen el ring de boxeo, no están tan locos. Gracias, hermanos, por estar con nosotros. Está increíble. Está increíble cómo te han engañado. Aquí hay muchos comentarios. Bueno, salúdeme, Gabriel Valladolid, un gran saludo. Gran saludo para Héctor. Ya, aquí está Héctor Yáñez. Hermano Héctor, hombre, por primera vez que te veo en vivo. Espero poder aportar a su investigación. Oh, gracias, Anton. Te leo con mucha atención, ¿eh? Sí, estaba mirando el video un poquito mal hecho, Anton. No sé si ya me contestaste la pregunta que te hice sobre tu familiar, pero voy a ver el correo. Gracias por sus aportaciones, hermanos. Cada vez estoy descubriendo muchos detalles que no puedo comentar en los videos. Fíjense que el tema está interesante y es de mucha actualidad. Parece que hay un hombre, un historiador español que quiere escribir también sobre la luz del mundo y me ha estado pidiendo pues los PDFs y los datos, ¿no? Y hay otro hermano acá en Estados Unidos que también me ha estado pidiendo todo el material. Parece que quieren, qué bueno, escriban. Esto es una lluvia de ideas para demostrar la chapuza de esta gente. Todo es una farsa, bien armada, hermanos. Pero esto se ve en su propia literatura. Dice Octavio Lara, claro que sigue la historia de la hermana Aarón, que no estaba bien, que había cosas que faltaban y cosas que no concordaban. Entonces dijeron los ministros que lo importante es que se escriba la historia. Sí, pero la fueron armando según convino a sus intereses. Emma Gómez también quiere ser parte de mi secta perniciosa. Vamos a orar con los ojos abiertos y a condenar a los que no oren como nosotros. Las sectas así engañan, las sectas ahora, fíjate, y es tan fuerte el engaño que los hermanos ex batallan para reunirse a orar con el pastor Gamaliel porque ora de pie. Imagínate. Ahora si tú me preguntas, Pastor Gamaliel, ¿usted ora hincado? Sí, señor, oro hincado todos los días, pero no voy a salir en video para que me veas. No quiere decir que no ore parado, pero también oro hincado. Y qué curioso, cuando me hinco me escucha el Señor y cuando me paro no me escucha. Son pamplinas, son planteamientos que no están en la Biblia, pero que te los han sembrado. Y a tanto repetírtelo, pues te impiden reunirte con tus hermanos en Cristo. Dice, y ya uno conforme a lo que sabe, sigue diciendo Octavio Lara, va acomodando las cosas y lo dijeron. Si miramos la historia de Mateo, la historia de Juan, el Evangelio dice una cosa y en algunos no es, dice Antonio Van. Claro que es mentira esta secta, pero está tan arraigada en los corazones de los fieles y es una estructura tan compleja que es muy difícil salirse de ahí y darse cuenta del gran error en que está así. Sí, porque desde niño te agarran y te meten ideas y te meten cosas, ¿no? Bueno, ese será un gran tema también. Después de comparar las historias de ellos mismos, ver los efectos que tiene este brutal adoctrinamiento. Gracias, hermanos. Bendiciones, nos vemos en el siguiente video.
y salimos con la marcha de los santos.